Damos hoy la bienvenida aquí en un acto más del Foro en Europa a don Chimo Puig, secretario general del Partido Socialista de la Comunidad Valenciana, que será presentado por don Alfredo Pérez Rubalcaba, secretario general del Partido Socialista Obrero Español. Muchas gracias en nombre de todos por vuestra asistencia y esperamos que este acto hoy también sea para todos nosotros un motivo de alegría. Don Alfredo, la tribuna es suya. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hay mucha gente, Chimo. No sigo, ¿verdad? Bueno, buenos días. Aprovecho que no está José Luis, que organiza estos desayunos, para reiterar lo que muchos de los que hay aquí, que me conocen bien, saben. No es mi actividad política preferida, ¿no? Esto de desayunar tan temprano. Verán, al margen de otras consideraciones, siempre he tenido cierto pudor de hablar mientras la gente come o desayuna, porque no es la primera vez que me cruzo la vista con alguien que está con el croissant a punto de entrar en la boca, y es un momento embarazoso. Siento que no esté José Luis, porque hoy iba a hacer autocrítica, iba a decir que ya nunca más diré que no me gustan estos desayunos, aprovechando además que voy a presentar a un amigo, a un socialista, a una persona en la que siempre he confiado. Hoy puedo contar aquí, aunque creo que se publicó en su momento, ya saben que los socialistas lo contamos todo, se publicó en su momento que yo le pedí a Chimo que me acompañara en las anteriores elecciones generales, que reforzara la lista de Castellón, la de la Comunidad Valenciana, y que dejara la actividad que él más quería, que era la de ser alcalde de su pueblo. Y lo hizo, y efectivamente integró las listas de Castellón. Castellón, que es una tierra maravillosa, que últimamente sale mucho en la prensa, desgraciadamente, por un nombre que es Carlos Fabra. Un hombre al que se ha hecho, por cierto, no se ha hecho justicia, ¿no? No voy a meterme con la sentencia, no voy a criticar que se dice mucho de él que hizo un aeropuerto que no funciona, sin caer que no es exactamente así. Verán, es un aeropuerto que no tiene retrasos, es un aeropuerto que no contamina, en el que no se pierden las maletas. Creo que deberíamos hacer justicia a Carlos Fabra, pero en fin, yo lo que quería es hacer justicia a su tierra, que es Castellón, que es el lugar de nacimiento de quien hoy nos va a dirigir aquí unas palabras. Además, Chimo es periodista y político. Los periodistas y los políticos jugamos en el mismo partido habitualmente, aunque en campos contrarios. Es verdad que no es infrecuente que haya gente que pase de un campo a otro, no lo es. En general, más del mundo del periodismo al de la política. Lo que pasa es que siempre lo hacen para hacer de periodistas. No es normal que haya periodistas que pasen al mundo de la política a hacer de políticos, no es normal. Es una transición relativamente poco frecuente. Y en los tiempos que corren para la política, pues alguien seguro que le habrá dicho a Chimo en su vida lo que a mí me dicen, pero ¿qué hace un químico, qué hace un periodista metido en política? Yo le voy a dar una anécdota que le puede servir para salir de alguna pregunta embarazosa de ese tipo. Es una anécdota de Juan Belmonte, que un día toreó, no sé si era en Ávila o en el Escorial, y resulta que el gobernador civil que presidía la corrida había sido su picador. Y a la salida una señora, una aficionada, le dijo: «Pero maestro, ¿qué hace tu picador de gobernador civil?» Y Juan Belmonte le contestó: «Pues ya ves, señora, degenerando». Pues te lo ofrezco, Chimo. Seguro que tu alma de periodista ha sentido dolor cuando se ha visto la ignominia del cierre de Canal Nou, que es una ignominia perpetrada en nombre de una herencia recibida valenciana. Me explico. Yo acoto la herencia recibida, la llamo la LHR, todo el mundo lo sabe porque es un acrónimo más simple, que saben ustedes que es la excusa que utiliza el Gobierno para recortar todo aquello que quiere recortar. En Valencia, claro, utilizar en Valencia la LHR es difícil, son 20 años de LHR y por tanto ha inventado otra excusa. En este caso, para cerrar Canal Nou, lo que dicen es que o cerramos Canal Nou o cerramos escuelas y cerramos hospitales, que es una forma valenciana de LHR
que Chimo ha combatido con razón desde su espíritu político, pero también seguro desde su alma de periodista. Ha sido alcalde de Morella durante 17 años. Alguien que ha sido alcalde 17 años, créanme, es alguien excepcional, con toda seguridad. Pero viene al caso lo de la alcaldía por dos cosas que voy a decir. Primero, porque en un momento en el que la política se dice que está alejada de los ciudadanos, nada mejor que los políticos hayan pasado por esa escuela fantástica que es un ayuntamiento, que es la política cercana a los ciudadanos. El alcalde se levanta de alcalde y se acuesta de alcalde. Es alguien que vive la política día a día, que está con los ciudadanos. En momentos de crisis como estos es quien da la cara, en primer lugar, en nombre de las administraciones públicas. Hola, José Luis, buenos días. No sabes qué alegría te hubieras llevado si me hubieras escuchado decir que ya nunca más voy a criticar estos desayunos. Vuelvo al alcalde, a Chimo. Es una escuela fantástica. Hay democracias como la francesa en la que es muy difícil llegar arriba a ministro, al gobierno, sin haber sido alcalde. Hay una suerte de carrera política que se inicia siempre abajo en la administración local, que, repito, es la más dura y al mismo tiempo el mejor aprendizaje para un político, mucho más en tiempos de crisis como este. Él ha sido alcalde, él ha construido ciudad, Chimo, porque cambiaste tu ciudad y ahora todo apunta a que va a tener que hacer una construcción nueva que es de comunidad. Por tanto, van ustedes a escuchar a un alcalde, alguien que comenta que le paran por la calle ahora y le dicen: Chimo, para esto, Chimo, arregla esto. Se dirigen a su alcalde, aquel que cambió su ciudad y la convirtió en una ciudad atractiva como es hoy Morella. Además, tiene otra cualidad importantísima para la vida política, sobre todo en su comunidad, la Comunidad Valenciana, que es el consenso. Es un hombre de consenso, lo ha practicado siempre. Los alcaldes lo suelen ser, pero en este caso es un hombre de consenso y pienso que los socialistas valencianos tuvieron un gran éxito cuando eligieron para alcalde a un hombre de consenso, porque es una comunidad que va a necesitar mucho consenso, una comunidad que está muy mal, que lo está pasando muy mal, injustamente mal, que necesita políticos que sean capaces de sumar, de unir, de hacer proyectos comunes como Chimo hizo con su ciudad. Yo te diría, Chimo, que tu consenso es casi biológico. Verán, les he dicho que era periodista y político. Es un hombre del Mediterráneo, pero que vive en la alta montaña, sí, con un clima duro en Morella. Nacido en un sitio en donde se cruzan tres comunidades, es de la Comunidad Valenciana, pero está cerca de Aragón y está muy cerca de Cataluña, y además ha sido periodista y ahora es político. Por tanto, tiene una biografía integradora. En tu biografía está todo, está la diversidad de la vida política, y creo que eso avala tu facilidad para buscar consensos. Una persona de fiar en una comunidad que, si necesita a alguien, es alguien en quien confiar. Y yo creo que esto es muy importante. Una persona, por cierto, a la que le gusta Mankell, que saben ustedes que es un autor sueco de novela policíaca, que tiene un famoso inspector que se llama Wallander. Es así, ¿no, Chimo? Lo he leído, no creas que... Y es verdad que cuando lo leí ayer preparando estas notas, pensé que quieres que pase en tu comunidad un poco lo que en las novelas, ¿no? Que los sucesos que ahora son realidad pasen justamente eso, a la ficción, a la novela. Es una fantástica intención. Termino ya. Hay aquí mucha gente, por supuesto hay muchos socialistas, y yo creo que estamos aquí por distintas razones. Una, porque somos amigos de Chimo y pertenecemos al mismo partido, pero yo creo que hay gente muy importante del partido, presidentes, presidentas, miembros de la dirección y secretarios generales, que queremos aprovechar tu presencia aquí para enviar un mensaje colectivo a la comunidad valenciana, un mensaje de apoyo en un momento duro. Somos conscientes que, como decía antes, lo están pasando injustamente mal, si es que tal cosa casa, y que se está proyectando a veces una imagen de la comunidad valenciana extraordinariamente injusta, porque si los valencianos son algo, es gente emprendedora, trabajadora. Ahora que se habla tanto de la exportación, exportadora. Ese es un mensaje, Chimo, que quiere el partido, aprovechando su presencia aquí, enviar a la comunidad valenciana. En segundo lugar, hay un mensaje sin duda
también de españoles, de los ciudadanos españoles, que son conscientes de que para que España recupere necesita una Comunidad Valenciana fuerte, recuperada. Hay también un intento de empujar, de ayudar desde la ciudadanía española, más allá de la preocupación de los ciudadanos madrileños o de todas las comunidades que hay aquí. Finalmente, como no hay un mensaje socialista, verás, Chimo, en Valencia es en la comunidad en la que todo empezó. Empezó la salida de un gobierno corrupto que ha destrozado la comunidad porque se ha pasado muchos años buscando todo tipo de facturas, facturas de trajes, de eventos. Terrible, pero doblemente terrible, porque mientras buscaban facturas se olvidaban de sus ciudadanos. La comunidad en la que empezó la privatización de los servicios públicos, por ejemplo, de la sanidad. El cierre de las televisiones públicas es el ejemplo de Canal Nou. Los socialistas creemos que va a ser la comunidad en la que todo va a seguir comenzando, es decir, en la que va a cambiar un gobierno para pasar a otro partido, en este caso el Partido Socialista, que gobernará para todos los valencianos. Por eso estamos aquí, Chimo, deseando escucharte. Muchas gracias a todos. Muy buenos días. Muchas gracias de verdad a todos ustedes por el esfuerzo considerable que algunas y algunos habéis hecho por estar aquí esta mañana. Muchas gracias, presidente Zapatero, muchas gracias, presidenta de la Junta, compañeros secretarios generales, muchas gracias, presidente de la COE, presidentes también de los empresarios valencianos. Muchas gracias a los representantes sindicales y a todos y a todas, porque sé, como os digo, el esfuerzo que hacéis y, sobre todo, también porque creo que es un mensaje que, como decía ahora Alfredo, es un mensaje que se lanza a la comunidad valenciana, que es mucho más de lo que cada día aparece en los medios de comunicación. Buenos días, José Luis, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a los patrocinadores también del Foro de Economía. Y muchas gracias, Alfredo, sobre todo por tu cariño, por tu afecto, pero por tu compromiso con la Comunidad Valenciana y con tu compromiso permanente con España. Creo que es fundamental, en tiempos de veleidades y banalidades, que políticos de tu fortaleza y de tus convicciones estén trabajando con fuerza. Y sé que tu compromiso en la Comunidad Valenciana es hoy, ayer y siempre. En un momento como el que estamos viviendo, en el que muchos están dispuestos a hablar, incluso a gritar, pero pocos están dispuestos a escuchar, foros como este ayudan a intentar plantear las cuestiones con seriedad, con rigor, con tranquilidad y sin maniqueísmos. Permítame que, para empezar, tome unas palabras prestadas de Manuel Vicent, valenciano de Pro, y que tengo que decir, yo siempre empiezo el domingo a leer El País por la última página, por su magnífica columna. Y refleja en estas palabras que les voy a transmitir aquello que creo que es un peligro real en estos momentos para toda la sociedad española. Un ciudadano, abro comillas, debe considerarse amortizado, descatalogado o realmente muerto cuando ya no se sorprende de nada y admite de antemano que las cosas son como son y nada se puede hacer por cambiarlas. Es cierto, el cinismo y la resignación son aliados imprescindibles de los que no quieren cambiar nada. Vivimos momentos de desconfianza, de fractura entre los políticos y la sociedad. Ser político es ser sospechoso. Ser político y además periodista, como decía Alfredo, en mi caso, que son dos de las ocupaciones, digamos, que superan el ranking de mala situación en estos momentos, pues como pueden imaginar ya ni les cuento.
Por eso tomen todo lo que diga a beneficio de inventario, porque evidentemente sale de un político y de un periodista que nunca ha dejado de serlo. Lo peor que produce la distancia entre la política y la sociedad no es solo desconfianza, desafección, frustración. Lo peor de lo peor es que produce resignación y indiferencia. Porque la herida de la política es la herida de la democracia, porque la herida de la política es la herida de la convivencia. No me estoy refiriendo a cualquier forma de hacer política. Frente a la política de los pecados capitales, la codicia, la soberbia, la trivialización, la banalidad, la mentira recurrente y el cortoplacismo, quiero reivindicar la política auténtica, la honrada, la que enfrenta los problemas sin populismo. Este viernes pasado en Burjasot, en la sede de la Radiotelevisión Pública Valenciana, comprobamos bien lo que es esa diferencia. Como político, como periodista, como ciudadano, ver entrar a la policía en la sede de Canal Nou para cerrarla, para liquidarla, en un episodio propio de nuestro añorado Luis García Berlanga. Me recordó a Grecia y me recordó también a una etapa de la España del siglo pasado que creíamos ya superada. Es tentador, es contagioso en política caer en la deriva de la derrota. Y yo podría hablarles largo y tendido esta mañana de trajes, de bolsos, de la Fórmula 1, del caso Gürtel, del Brugal, del caso Fabra, del declive de centros importantes como el Príncipe Felipe, pero, sin embargo, quiero hoy intentar subrayar la comunidad real, la que no sale en los titulares, la de los valencianos y valencianas que se levantan cada mañana para trabajar duramente, para sacar sus empresas, para sacar adelante sus familias. Quiero hablarles, sí, del final de una época, del final que ese fundido a negro de Canal Nou simboliza mejor que nada. Pero también quiero hablarles de principios y de un nuevo principio. Quiero hablarles de todo lo que podríamos construir en la Comunitat Valenciana, más de todo lo que se ha destruido. Y quiero hablarles de la Comunitat Valenciana, pero sobre todo desde la Comunidad Valenciana hacia España. Pero para cambiar la realidad, primero hay que conocerla y debemos asumirla. Permítanme que les aporte algunos datos sobre la situación de la Comunitat Valenciana que tal vez a algunos de ustedes les sorprendan. Somos la única comunidad autónoma que en los últimos 20 años ha perdido sistemáticamente peso en su renta per cápita. Estamos 14 puntos por debajo de la media nacional. Si la crisis ha devuelto a España a cifras del año 2003, en la comunidad se ha situado en la década de los 90. Tenemos además una losa en forma de deuda. Debemos 30.000 millones de euros a entidades financieras y las deudas, se quiera o no, hay que pagarlas. Y la peor cifra de todas es la del paro. 700.000 parados, casi el 30%, 3 puntos por encima de la media española, con además un reverso insoportable, que es la exclusión social. Casi un tercio de la población valenciana está en peligro de pobreza. Eso en una comunidad rica y potente como la nuestra. Somos ahora la comunidad del 30% de paro, del 30% de deuda y del 30% de exclusión social. Y esta es la realidad que les propongo hemos de cambiar. La Comunidad Valenciana puede salir, como España saldrá, por supuesto, de esta crisis. Y la Comunidad Valenciana puede salir de esta crisis y ser un motor de desarrollo de España. No lo duden. Pero para eso se necesita un nuevo proyecto que dé respuestas distintas a los problemas. Voy, pues, a reflexionar con ustedes de manera directa y sincera sobre lo que creo que es necesario para la Comunidad Valenciana y también para España. Me gustaría que estas consideraciones fueran entendidas como los puntos cardinales
de una brújula, el sistema de principios e ideas fuerza que nos deben orientar en un territorio político, social y económico enormemente complejo y repleto de incertidumbres, como bien sabes, presidente. La reflexión que me gustaría compartir con ustedes gira, por tanto, alrededor de 4 ideas. La primera de ellas es mi convicción que la desafección de la política es la herida de la democracia y, por tanto, que la crisis de la política no solo tiene que ver con la crisis económica. En segundo lugar, la segunda idea se refiere al ámbito de la economía y es tan sucinta como clara. No hay atajos para llegar a la prosperidad. La tercera idea atañe al modelo social europeo. El estado del bienestar nos hace más competitivos, contribuye al crecimiento y contribuye al desarrollo económico. Y por último, la cuarta idea es mi convicción de que el mejor pegamento de España es la que mejor nos une, es la igualdad. La primera idea que paso a describirles y que he apuntado es la que hace referencia a la necesidad de dar soluciones a esta desafección creciente de los ciudadanos hacia la política. La desafección, como les decía, hacia la política no es solo producto de la crisis. Es cierto que la profundidad y la gravedad de la situación económica de España y muy en especial de la Comunidad Valenciana ha actuado como catalizador final de este sentimiento. Un malestar social generalizado que hunde sus raíces en la falta de respuestas de la política, tanto a sus problemas cotidianos como a los grandes problemas. Es vital, por tanto, para la convivencia, fortalecer la democracia. Las tiritas no pueden parar una hemorragia. 4 decisiones de un Consejo de Ministros no pueden parar esta hemorragia. Los ciudadanos lo que están, en muchos casos, poniendo en cuestión es la propia vigencia del sistema. La sombra de corrupción planea sobre todas las instituciones del país. Fíjense, ayer se hacía público el informe de Transparencia Internacional y muestra que España ha descendido 10 puestos en el índice de transparencia, del puesto 30 al 40. Y además la sensación de impunidad está muy, muy asentada entre los ciudadanos, que entienden que no se trata a todos igual, que las conductas corruptas en muchas ocasiones quedan demasiadas veces amparadas por ese veneno para la democracia y para el Estado de Derecho que es la impunidad. Impunidad para los que arruinan una administración, impunidad que ampara a los responsables de acabar con el sistema financiero y estafar a miles de familias con productos tóxicos. Impunidad para los que conceden indultos para un kamikaze gestionados de despachos de abogados donde trabajan familiares del ministro. Impunidad para los que desde 2006 niegan la justicia y el respeto y condenan al olvido a las víctimas del accidente del Metro de Valencia con 43 víctimas. Impunidad para los que han arruinado la radiotelevisión pública valenciana, primero manipulándola, corrompiéndola y ahora cerrándola. Impunidad para aquellos que roban, no pagan Hacienda y se sienten felices. Se lo oí decir a Iñaki Gabilondo el lunes. ¿De verdad queremos acabar con la corrupción? Y yo contesto con toda claridad. Queremos, debemos, es absolutamente imprescindible para que este país tenga futuro acabar con la corrupción. Hay que actuar ya. Democracia y corrupción son radicalmente incompatibles y quien la ampara, la protege, la tolera es políticamente responsable. Transparencia, honradez y ejemplaridad, los 3 antídotos contra la corrupción. Ejemplaridad, porque nuestra crisis tiene también un calado ético de primera magnitud. Es necesario, por tanto, hacer acciones importantes. Es necesario reformar la ley del indulto para que no se pueda indultar a corruptos.
devolver la centralidad de la vida política al Parlamento. El Congreso, los diputados o los parlamentos autonómicos no pueden ser simplemente un lugar donde se sellan los acuerdos del Gobierno. Y, por supuesto, tiene que haber posibilidades de plantear las iniciativas de transparencia, como las comisiones de investigación, y que no estén bloqueadas. No es posible, bajo ningún concepto, que en un momento determinado el presidente del Gobierno se niegue a acudir al Parlamento para explicar cualquier cuestión relativa a su comportamiento. Por tanto, es fundamental devolverle al Parlamento la centralidad y, desde luego, también reforzar las competencias, los recursos, la capacidad de inspección del Tribunal de Cuentas. En segundo lugar, la segunda idea que les quería transmitir es que tenemos que aprender de verdad las lecciones de esta crisis. Y está claro que no hay atajos para llegar a la prosperidad. Hace unos años la economía no era el problema. Pensábamos que siempre se iría creciendo y que el pleno empleo estaba al alcance de nuestra mano. La burbuja inmobiliaria parecía que nos acercaba al bienestar de países como Francia, Alemania, países que habíamos soñado llegar a ellos. Y no era cierto. El atajo nos llevó al precipicio. Los ciudadanos ahora esperan que reaccionemos ante el abismo económico. Y frente a ese abismo económico no caben solo políticas de restricción que se plantean como un fin en sí mismo y no como el medio para garantizar la solvencia y mantener el bienestar. Por supuesto, con toda claridad, les digo que es evidente, hay que hacer ajustes para recuperar la competitividad, para recuperar el empleo. De eso no tengo ninguna duda, pero esa política debe estar legitimada y bien legitimada socialmente. La gente tiene que ver que los costes de ese ajuste se reparten equitativamente y para ello hay que comprometer desde la base a los agentes sociales, a las empresas, a los empresarios, a las comunidades autónomas que tienen una buena parte de la gestión. Hay que comprometer desde abajo todo el entramado institucional para que de verdad, finalmente, la salida sea justa. No se pueden imponer, como se están imponiendo, recortes dramáticos de forma unilateral, como si fueran simples ajustes contables, si no afectaran a miles y a miles de personas. Además, con total claridad, se ha visto, esta economía no va a salir adelante solo con recortes. Nos comentaba hace unos meses un alto funcionario europeo que una pyme, una pequeña empresa española y una danesa se enfrentaban a la misma competencia internacional, pero con tres grandes diferencias. La primera, que una danesa accede al crédito con facilidad. La segunda, que el coste de la energía es sustancialmente menor. Y la tercera, que la administración en ese país actúa a favor del entorno económico y a favor de la economía. En España, una pyme, por un préstamo de $500.000 de euros, paga un 35% más de intereses que la media europea y un 77% más que una empresa alemana. En España, una pyme paga un 20% más que la media europea por la energía. Y eso, de momento, porque lo único que ha hecho durante este tiempo las famosas reformas del ministro Soria ha sido encarecer la energía con impuestos para la industria. Y ahora veremos qué va a pasar. En España, la Administración no está tampoco, en tercer lugar, creando las condiciones necesarias para las empresas. Yo creo que todos hemos oído cientos de veces lo de la ventanilla única y cosas de este estilo. La realidad es que, según el Banco Mundial, cada vez es más difícil hacer negocios en España. Desde el 2012 hemos pasado del puesto 44 al 52, 8 puestos perdidos en solo un año. Como saben, las empresas españolas y las valencianas especialmente salen a competir y están saliendo y ganando muchos mercados
con una mano atada a la espalda. Y las valencianas aún lo tienen más difícil, porque tienen una administración en quiebra que contagia su situación a todo el tejido productivo, con más de 7.000 millones de facturas por pagar. La desaparición de nuestro sistema financiero valenciano supone además una vuelta de tuerca más. En 1995, cuando hubo el cambio de gobierno, la Comunidad Valenciana tenía la tercera y la cuarta caja de España y un banco regional potente. Ahora no tenemos nada. No se trata de una cuestión menor, ni se trata de cuestionar a quienes hoy están gestionando estas empresas. Lo que se trata es de una pérdida real de proximidad, de sensibilidad sobre las necesidades financieras de nuestro tejido productivo y también de cientos de puestos de trabajo que o bien se han trasladado o que finalmente se han evaporado. Para superar estos frenos a la competitividad es necesario adoptar muchas medidas, pero, en mi opinión, algunas ambiciosas y de manera rápida. Primero, creación de un banco público para las pymes, sacar del caos al sector energético, pasar de una administración soberbia y disciplinaria a una administración cooperadora, a una administración que ayude de verdad y, desde luego, reformar el sistema fiscal, que no es hacer una reforma fiscal cualquiera. Hay que atajar con profundidad la cuestión fiscal. Sobre esto último, permítanme un matiz. A mi parecer, y con humildad digo, que ni subir impuestos es de izquierdas, ni bajarlos tampoco. Depende de cómo se establezcan. Cómo salir de la crisis, cómo salir. Al final no se trata de salir a cualquier precio, porque salir vamos a salir, pero ahora de lo que se trata sobre todo es de definir cómo vamos a salir. Vamos a salir a la nórdica, ganando competitividad a base de ser más productivos, o vamos a salir a la asiática, que es la vía que ha elegido este gobierno, devaluando salarios y derechos. La cultura hacia la competitividad, en la que creo profundamente, es la cultura, por supuesto, del esfuerzo inteligente, de la valoración del trabajo y del reconocimiento del mérito. Eso es ni más ni menos que lo que han hecho durante décadas tantos empresarios y trabajadores valencianos. Dos universidades españolas, entre los activos importantes que contamos, aparecen en 11 rankings entre las mejores. 22 millones de turistas visitan la Comunidad Valenciana. Tenemos un superávit comercial del 110%. Somos la tercera región exportadora de productos agrícolas de España. El 94% de la producción de azulejos está en Castellón. Hay, por tanto, fuerza, fortaleza, pero se exige una nueva política económica, porque todo lo que las empresas están haciendo en estos momentos lo están haciendo solas y lo están haciendo contra las administraciones, no a favor, como con el viento a favor que emerja desde las instituciones. La nueva política económica debe sustentarse sobre la economía productiva, sobre la economía real. Y en nuestro camino, nuestra estrategia debe ser hacer mejor lo que sabemos hacer bien. Una economía de corresponsabilidad, en la que la ambición de emprender, de innovar y de generar conocimiento tenga beneficio, pero también en la que las empresas creen empleo neto, cumplan con sus responsabilidades sociales y se atengan a las reglas de la buena conducta. No hay atajos para la prosperidad. No van a volver aquellos tiempos de vino y rosas. El camino es el trabajo con inteligencia, el camino es la constancia, el camino es el acuerdo social, el pacto social. Un pacto que garantice el estado del bienestar. Porque, y esta es la tercera idea, las políticas del bienestar nos hacen más competitivos.
no nos merman competitividad, sino todo lo contrario. Los países más competitivos del mundo son los más cohesionados socialmente y los que tienen menos desigualdad. El beneficio de la cohesión social y la reducción de las desigualdades es algo que muchas veces no se contabiliza en los cálculos económicos más miopes. Con una sanidad, una educación y unas pensiones públicas bien gestionadas, gana la sociedad en el conjunto, no solo aquellos que se puedan beneficiar directamente. La educación es el ejemplo más claro. Es el fundamento del estado del bienestar que más contribuye al crecimiento económico. Fíjense bien, más de la quinta parte del crecimiento de los 2 últimos decenios en la economía española es atribuible de forma directa o indirecta a las contribuciones de las universidades. Por eso, la educación tiene que ser una política de Estado y jamás un arma ideológica. La gran mayoría de los ciudadanos y de la comunidad educativa asisten estos meses indignados a un gobierno que se ha negado a dialogar y que va a imponer por la fuerza una contrarreforma en solitario, que va a crear más inestabilidad en el mundo educativo. Pero no es solo cuestión de leyes, también es una cuestión de políticas y de recursos y de prioridades. Con estas mismas leyes hay más diferencia en resultado escolar, de fracaso escolar, entre la Comunidad Valenciana y Asturias que entre la media española, entre España y Finlandia, con las mismas leyes. O no con las mismas leyes, en Andalucía, presidenta, a pesar de la crisis, 20.000 alumnos y alumnas han conseguido realizar sus estudios postobligatorios gracias a las becas 6.000. Y eso no pasa en otras comunidades como en la mía. Soy plenamente consciente de la necesidad de reformar el estado del bienestar. El estado del bienestar tiene que ser viable, sostenible, garantizable a medio y largo plazo. Por eso nosotros propusimos, y el Partido Socialista lo aprobó, el Fondo de Garantía del Estado del Bienestar, para que se introduzca un elemento cohesionador permanente anticíclico. Pero tampoco nos rehuyo de las preguntas incómodas para la izquierda, como el debate público-privado, el papel de los agentes sociales en la gestión o también la predistribución. Pero una cosa es afrontar con seriedad las reformas y otras utilizarlas como coartada para hacer negocio con los servicios públicos y generar, al final, más desigualdad. Les pondré un ejemplo en la Comunidad Valenciana sobre sanidad. Las resonancias magnéticas se privatizaron y unos años después, ya hace un tiempo se privatizaron, hace unos días, la Sindicatura de Cuentas, en un informe cuyo título es clarificador, Resonancias magnéticas, una oportunidad de ahorro demostrada, se ha visto que la gestión pública de las resonancias ahorraría cada año 16,7 millones de euros. No hay que ser fundamentalistas. Yo, desde luego, no soy fundamentalista en ningún aspecto. Desde luego, tampoco, ni en la estatalización de todos los servicios públicos, ni, desde luego, fundamentalista tampoco se puede ser en la privatización de los servicios públicos. Porque es evidente que en muchos casos no son más eficientes ni de lejos que lo que se puede prestar desde el servicio público directamente. De lo que se trata es que hay que ser más eficaz. Eficacia en la gestión, que tiene que estar acompañada de una financiación justa, equitativa, solidaria. Hay menos recursos, es cierto, pero los que están, tanto en los presupuestos generales del Estado como en el sistema de financiación ordinario, no se reparten de una manera justa. Y esta es la cuarta idea que les quiero transmitir esta mañana. La igualdad debe ser, de verdad, el pegamento de España. Y para eso, los españoles debemos ser iguales, debemos tener las mismas posibilidades. Y en este momento, lamento decir que no es así. Y se lo voy a decir.
se lo voy a demostrar. La diversidad, yo creo en la diversidad es fundamental, pero al mismo tiempo es fundamental también entender el concepto global. Pero para fortalecer este proyecto en común de convivencia que es España, necesitamos consagrar el principio básico de que todos los españoles tienen derecho a la prestación de los servicios básicos en condiciones de igualdad, con independencia del territorio donde vivan. El choque intencionado entre los nacionalismos periféricos y el nacionalismo centralista están ocultando un problema estructural de nuestro Estado autonómico. La utilización electoral del papel de las comunidades autónomas y del Gobierno central provoca una pérdida de perspectiva de los buenos resultados de este modelo que diseñó acertadamente la Constitución, pero que es urgente su modernización. Todos aquellos que queremos a la Constitución, todos aquellos que de verdad quieren la Constitución, saben, en este 35 aniversario, que la mejor defensa que podemos hacer de la Constitución es reformarla. La culpa de la crisis no la tienen las comunidades autónomas, ni la solución pasa por minimizarlas o acabar con ellas. Lo que sí que es un obstáculo para la salida de la crisis son las actuales y persistentes injusticias. La España actual es asimétrica, injusta e insolidaria en cuanto al reparto de recursos. Si tomamos el sistema de financiación autonómico, encontramos diferencias entre los territorios difícilmente justificables a día de hoy. Hay diferencias de un 25% en cuanto a los recursos por habitante entre las comunidades autónomas de régimen común y el del 40 hasta el 40% con las forales. Hay comunidades que reciben 862 euros más por habitante año que otras para financiar el mismo servicio. El caso de la Comunitat es paradigmático. Recibimos 204 euros menos que la media, a pesar de tener una tasa de paro casi 3 puntos superior, la renta per cápita 14 puntos por debajo de la media nacional y peores previsiones de crecimiento. Si recibiéramos lo mismo que la media, solo lo mismo, tendríamos 1.000 millones de euros más. En 2 décadas hemos dejado de ingresar 13.000 millones de euros. El modelo actual, a pesar de ser mejor que el anterior, hay que cambiarlo. Eso sí, la reforma no puede partir de este es el dinero que hay y las comunidades autónomas que lo repartan como puedan o enfrentando territorios. Aquí no se trata de enfrentar territorios. Esa es una visión nacionalista, no es esa la visión. No se trata de hablar de un trozo de la tarta, hay que hablar de toda la tarta. Lo primero es decidir, por tanto, las prioridades. ¿Qué queremos? ¿Qué políticas queremos implementar en toda España? Si queremos implementar fundamentalmente aquello que tiene que ver con el estado del bienestar, la sanidad, la educación, los servicios sociales, la justicia, pues tendrá que priorizarse ese gasto. Y luego, en función de quién tiene las competencias, asignar los recursos. Pero no al revés. No se trata de repartirse el dinero entre las administraciones, sino repartir el dinero entre las políticas. Por tanto, lo que yo planteo es una reforma global del sistema de financiación de las administraciones públicas en España. Y en este momento lo peor, además, es no hacer nada, que es lo que hace el Gobierno, que dice que ahora no se toca y va tirando el balón hacia adelante. Es urgente esta reforma con mirada federal, basada en la igualdad y no en el statu quo. Pero, desde luego, no habrá ningún modelo institucional que no funcione sin lealtad. La igualdad comporta también que se aplique permanentemente el sistema de lealtad que rige en los países más avanzados. Entiendo este debate, por tanto, desde la lealtad, pero no vamos a permitir, no podemos permitir que el precio de la lealtad sea la discriminación de la Comunitat Valenciana o de cualquier otra comunidad. Eso no es lealtad. La lealtad es hacer las cosas acordadas y hacerlas bien. Y acabo ya. Como he expuesto, por razones no solo políticas, sino sobre todo económicas, sociales y fundamentalmente éticas, la Comunitat Valenciana tiene
una necesidad urgente de cambio, de alternancia higiénica, desatascar esta situación, este atasco monumental que vivimos en lo político, en lo social, en lo económico, exige un cambio político. El barco zozobra y el capitán ha perdido no solo el rumbo, que era completamente errado, sino la capacidad de llevar el timón y reaccionar. Si seguimos así, nos la vamos a dar. Si seguimos así, nos vamos a pique. La pregunta es bien clara. ¿Queremos aspirar al bien común, al bien colectivo o al sálvese quien pueda? Yo creo que respondiendo a esa pregunta sabremos lo que tenemos que hacer. Nuestra tarea no va a ser fácil y para eso les propongo cambiar todos nuestra forma de hacer política, escuchar al adversario, legitimar de nuevo la interlocución social como un elemento fundamental, porque desde luego aquí soluciones milagrosas no existen y nosotros tampoco las tenemos. Lo que sí que tenemos es la convicción que con un gran pacto social que yo propongo podemos salir adelante. Eso es lo que necesita la Comunidad Valenciana. La Comunidad Valenciana está en peor situación, si hacemos el paralelismo, que la España de la transición o en esos parámetros. Y, por tanto, si en aquel momento fuimos capaces, y se fue capaz en el conjunto español, de hacer los pactos de la Moncloa, yo creo que hay que hacer los pactos de la Generalitat para salir adelante. La Comunidad Valenciana tiene mejores condiciones que muchas otras comunidades para cambiar el curso de los acontecimientos. Tenemos infraestructuras, comunicaciones, trabajadores cualificados, centros de investigación y universidades, empresas líderes en sectores como el agroalimentario, como el azulejero, y sobre todo tenemos esa cultura del emprendimiento. Lo único que no cuadra es que estemos en esta situación catastrófica. Lo único que cuadra es trabajar por un futuro distinto. En ese futuro quizá haya menos recursos, pero lo que sí que habrá es mucho margen para hacer las cosas mejor, hacer las cosas de una forma nueva, hacer política de verdad. Porque nuestra tierra lo tiene todo para dar la vuelta a esta situación. Y por eso me siento con fuerza, para comprometerme a dos cosas. Primero, a mantener esa brújula que les he comentado con los 4 puntos cardinales. El primero, combatir la desafección de la política y luchar contra la corrupción. Tolerancia cero contra la corrupción. En segundo lugar, apostar por la economía real, por la reindustrialización, por la industria agroalimentaria, por la agricultura, por todos los sectores productivos valencianos. Y diciendo claro que no hay atajos para la prosperidad, que no volvemos a tener que volver a caer en aquellos errores nefastos de poner todos los huevos en la cesta de la especulación inmobiliaria. En tercer lugar, salvaguardar el estado del bienestar para garantizar la cohesión social y contribuir al crecimiento económico. En cuarto lugar, la igualdad entre los españoles. Y mi segundo compromiso, el fundamental, unir a los valencianos buscando la colaboración de todos los sectores de la sociedad. Todos y todas son fundamentales para este nuevo tiempo. Y por eso este es nuestro compromiso, la unidad para salir de una situación a la que nunca hubiéramos tenido que llegar. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Puig. Muchas gracias, señor Rubalcaba. Hay muchísimas preguntas. Yo le ruego, secretario general del Socialismo Valenciano, que abrevie usted, si es posible, en las respuestas. César Robles dice, usted ha hablado muchas veces de que es necesario resetear la comunidad valenciana. Lo ha dicho también el señor Rubalcaba, poner punto cero. ¿Qué políticas cambiaría en su primer año de gobierno si llegara a conseguirlo? ¿Qué piensan mantener si es que hay algo
cuando efectivamente vuelvan a gobernar? Esto se lo pregunta Pedro González. Y también le preguntan si se prestarían ustedes al pacto social por la Generalitat Valenciana que acaba de proponer y que ese pacto fuera antes de las próximas elecciones en la Comunidad Valenciana. Bueno, yo creo que ¿qué hay que cambiar inicialmente? Creo que en los puntos cardinales que he planteado está diseñado. El elemento fundamental que hay que recuperar es la confianza en la propia institución y en la propia sociedad, y para eso es evidente, es fundamental, es prioritario tolerancia cero frente a la corrupción, saber qué ha pasado y darle la solución y el carpetazo definitivo haciendo justicia. ¿Qué cosas haría inicialmente? Ya le digo, lo primero, recibir a las víctimas, a la Asociación de Víctimas del Metro, que han sufrido el peor de los desprecios por parte de un gobierno que no ha querido atender en ningún momento, ni por razones de humanidad, su sufrimiento. Haríamos, entre otras cosas, algunas cuestiones que tienen que ver con la cuestión democrática fundamental, devolverle al Parlamento su capacidad. Esas son cuestiones básicas. Después, desde el punto de vista de lo que es la gestión económica, yo creo que tenemos que ir a un modelo de cogestión con los sectores productivos, no intentando introducir esta situación que es rara para los teóricamente liberales, que ha sido una intromisión permanentemente en la economía, introduciendo pues, distorsiones, como ha sido hacer un parque temático o hacer otras actuaciones de tipo que han incorporado a lo público en lo que no debe estar, ¿no? Por tanto, es evidente que lo primero que habría es, desde luego, una nueva relación dentro de lo que es la propia sociedad valenciana. Y, desde luego, con total claridad, mi primer planteamiento es unir a todos los agentes sociales, a los empresarios, a los sindicatos, a las universidades y hacer un diagnóstico común y una propuesta común para salida de la crisis. Por lo que se refiere a cosas a mantener, bueno, desde luego yo no soy un destroyer, quiero decir que todo lo que funcione razonablemente bien, pues va a mantenerse. Funcionan, desgraciadamente, bastante pocas cosas bien, pero en cualquier caso, si lo que funcione bien, va a continuar funcionando. Nadie tiene que tener ningún tipo de prevención al respecto. Y, bueno, pues nosotros, respecto al pacto social, mire, en la única entrevista que yo he tenido con el presidente de la Generalitat a petición propia, una vez fui hace un año y medio elegido secretario general del Partido Socialista y le pedí una entrevista, en la única que he tenido con él, porque jamás ha querido él volver a hablar conmigo, yo le propuse lo mismo que estoy proponiendo hoy, que lo liderara él, que sentara a los partidos políticos, a los sindicatos, a los empresarios, porque la situación era de emergencia. Yo le veo absolutamente incapaz de hacerlo y, por tanto, bueno, yo creo que ahora de verdad lo que toca, después de este desastre continuado, es convocar elecciones junto a las europeas y salir del desatasco. Eso es lo que creo que corresponde. Faustino Roig dice, ¿no le parece por lo menos curioso que el presidente Fabra haya pedido un pacto contra la corrupción y que lo haya hecho precisamente en Madrid, teniendo al lado al propio presidente Rajoy? Para hacer verosímil esa propuesta, ¿no debería Fabra obligar a dejar las Cortes Valencianas a los diputados imputados? Por ejemplo, ¿se librará la alcaldesa de Valencia, en su opinión, de ser imputada en el caso Nos? ¿No debería dimitir ya la alcaldesa de Alicante por corrupta? Bueno, yo no tengo constancia, en ningún momento se ha dirigido a los grupos de la oposición el presidente de la Generalitat pidiendo un pacto contra la corrupción. Pero además, en este caso, no se trata de un pacto, simplemente que ejerza sus competencias y que actúe en consecuencia. No se trata tanto de llegar a ningún tipo de acuerdo. El problema que tiene es que dice una cosa y hace otra. Y eso es lo peor que hay en la política en estos momentos. Lo peor es decir una cosa y hacer otra. Eso es lo que no es tolerable. La realidad de los hechos es bien clara. El 85% de los diputados del Partido Popular de la Comunidad Valenciana firmaron hace pocos días una petición de indulto para un exdiputado condenado a corrupción. El 20% de los diputados están imputados. La alcaldesa de Alicante está imputada desde hace mucho tiempo y, desde luego,
es evidente que está en una situación de atasco también monumental el Ayuntamiento de Alicante. Pero en razón a esto yo quiero decir una cuestión que creo que es fundamental. A los jueces lo que es de los jueces y a la política lo que es de la política. Una cuestión son las responsabilidades judiciales y otras son las responsabilidades políticas. Y esto aquí se ha confundido absolutamente y prácticamente se sitúa todo en el ámbito judicial. Y eso no puede ser así, no debe ser así. Cuando alguien comete un error grave, tiene que admitirlo y tiene que asumir sus responsabilidades. Por tanto, hay cuestiones que no se trata de si son delito o no. Por ejemplo, en el tema fiscal es más que evidente. En cualquier país de nuestro entorno, alguien que defraude Hacienda es igual que sea delito que no sea delito. Es que si un cargo público defrauda Hacienda, no puede ser un cargo público. Diga lo que diga la justicia. Es una cuestión de responsabilidad política pura y dura. Por tanto, en el caso valenciano esto no se ha asumido en ningún momento y porque no se ha asumido, pues hemos llegado hasta esta situación, una situación que hace de tapón para salir de la crisis, porque finalmente, al final, de lo que se acaba hablando permanentemente es de esto, porque realmente es un problema ético fundamental. Jacinto García dice, el paro decrece en la Comunidad Valenciana. ¿Cree que es una tendencia? ¿Ve brotes verdes como la ampliación de la factoría de Ford en Almusafes? Francesc de Paula, de Confemadera, le pregunta cómo plantearía usted la reindustrialización de la Comunidad Valenciana en sus sectores manufacturadores. Bueno, respecto al paro, es una buena noticia que ayer bajaran casi alrededor de 8.000 personas que no están inscritas en las listas del desempleo. Y, por otra parte, es una mala noticia que 16.000 personas hayan dejado de cotizar. Por tanto, oiga, yo estoy dispuesto a sumarme a cualquier brote verde que exista, porque creo que hay que hacerlo. Se criticó mucho en su momento al Gobierno porque intentaba insuflar ánimos colectivos. Ahora parece que aquellos que decían todo lo que dijeron de los brotes verdes ahora son los que al primer brote verde se apuntan. Pero yo me apunto, ¿eh? Yo creo que si hay algún dato positivo, a por él, porque ya tenemos demasiado negativos. Lo que pasa es que, sinceramente, veo un crecimiento del empleo con pies de barro. Muy bien, ha sido muy oportuno y muy importante la ampliación de trabajo en la Ford. Y hay que decir, respecto a esto, que son políticas que se vienen tomando de mucho tiempo y sin quitarle ningún mérito al actual Gobierno, que ha seguido en parte lo que hizo el Gobierno anterior, el Gobierno del presidente Zapatero, pero hay que decir que el denostado Plan E, que tantas veces se denosta y tal, pues dedicó 3.000 millones a reflotar la industria del automóvil. O sea que tampoco apuntémonos, democraticemos también lo de los éxitos, ¿no? Pero bien por el empleo, ¿eh? O sea, dato positivo, adelante, vamos a ir más allá, ojalá se consolide. Yo, sinceramente, tengo muchas dudas porque hablo con los empresarios, con las personas que están al pie de calle y lo ven difícil. Pero, desde luego, tenemos que hacer un esfuerzo de positividad y yo estoy en ese esfuerzo optimista. Y, por otra parte, respecto a la industria, oiga, ningún país del mundo socialmente avanzado, ningún país del mundo no avanza sin un sector industrial potente. No hay. Por tanto, este episodio de desindustrialización, de estos años en los que se le decía a los empresarios, oye, donde está el dinero es aquí, en la especulación inmobiliaria, ahí es donde hay que... Pues eso ha sido nefasto. Era una pedagogía nefasta. Por tanto, nosotros lo que tenemos que hacer es cambiar y hacer mejor lo que sabemos hacer bien. En la Comunidad Valenciana hay una cantidad enorme de sectores, de microsectores, de sectores más grandes, sectores que están funcionando y algunos que están recuperándose, como el calzado, que parecía destinado a desaparecer y ha vuelto a emerger. Claro que hay posibilidades y, desde luego, lo que va a hacer el nuevo Gobierno valenciano va a ser cogestionar, ayudar a hacer una administración al lado y trabajar al lado de aquellos que generan puestos de trabajo y aquellos que generan crecimiento en la industria. Y hacerlo conjuntamente con sindicatos, con empresarios, para fomentar un entorno que es fundamental para la reindustrialización. Pero, desde luego, la reindustrialización es fundamental. Asunción Bacels
dice, usted es de Castellón, ¿se atrevería a cerrar el aeropuerto fantasma si llega a presidir la comunidad? Cerrarlo, algo que no se ha abierto, es difícil. Esperemos si se abre. Y yo lo que es evidente, a mí yo le tengo que decir una cosa. Lo del aeropuerto de Castellón, entenderán ustedes, como muchos valencianos, que algunas cosas ya nos cansan, ¿sabe? Porque, claro, que al final Castellón sea más conocido por un señor que ha delinquido o que ha hecho una red clientelar y que sea más conocido por un aeropuerto sin aviones que por las cosas positivas que tiene, como decía antes Alfredo, pues la verdad es que acaba un poco hiriéndote la moral, ¿no? Por tanto, sin bromas, pero yo desde luego es evidente que es una infraestructura que se hizo absolutamente sin ningún tipo de planificación y solo era porque el abuelito quería enseñarle a su nieto que había hecho un aeropuerto y se hizo una super escultura y todo eso, pero y hasta ahí. Entonces, como ya está ahí, como en tantas otras cosas que ya están ahí, habrá que ver cómo se pueden gestionar esos activos de la mejor manera posible. Y yo lo que sí que digo es que, evidentemente, como esa infraestructura está ahí, lo que voy a hacer es intentar negociar con operadores determinados para intentar sacar a ese aeropuerto del anonimato absoluto, vamos, de esta situación. Ahora que la Iglesia ha dicho que ha desaparecido el limbo, pues está en el limbo. Juanma Romero, de Infolibre, dice, las encuestas predicen que el Partido Popular pierde su mayoría en Valencia, pero ustedes no capitalizan todo el desgaste. ¿Por qué? Íñigo Aduri, de Público, dice, el señor Rubalcaba dice que es usted un hombre integrador y de consensos. ¿Está preparado ya un gobierno que integre a todas las fuerzas de la izquierda valenciana? Bueno, ciertamente el desgaste del Partido Popular es grande. Yo creo que si se mide en las próximas semanas será superior y cada día que pase será superior. Por tanto, probablemente a quienes menos nos interese que se adelanten las elecciones en términos partidarios sería a nosotros. Pero creo que esa no es la cuestión. Nosotros debemos pensar qué es lo mejor para la comunidad, qué es lo mejor para nuestra tierra y, por tanto, por eso nosotros hemos propuesto que se hagan unas elecciones. El Partido Popular ha incumplido sistemáticamente su programa electoral, el caso de Canal 9 es el catalizador final, y por tanto yo creo que en este momento sí que hay un gran desgaste del Partido Popular. Ha pasado tantas cosas que el desgaste aún en algunos casos parece menor del que debería ser, pero en cualquier caso nosotros no queremos hacer política contra nadie, ni queremos hacer una política basada en el desgaste del Partido Popular. Nosotros estamos planteando una nueva alternativa. Estamos levantando un nuevo proyecto para la Comunidad Valenciana y lo vamos a hacer desde lo que hay. Pero en cualquier caso no es contra nadie, es a favor de la comunidad. Y yo le voy a decir una cosa, para esos nuevos pactos de la Generalitat vamos a convocar, por supuesto, al nuevo Partido Popular, al que salga de la derrota. Porque es necesario contar con todos. Nosotros no vamos a hacer como ellos, que no han contado con nadie. Nosotros queremos contar, por supuesto, con la derecha valenciana. Pero en estos momentos es evidente que hay una situación cada vez en las encuestas favorable para esta alternativa nuestra. Tenga en cuenta que en un año solo nosotros hemos recuperado 4 puntos. No estamos para tirar cohetes, pero en las últimas encuestas también que han aparecido la última semana, pues hay un crecimiento, ¿no? Yo creo que más allá de las encuestas lo importante es lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer y nuestra obligación. Y finalmente, respecto a la segunda pregunta, nosotros aspiramos a ser un proyecto mayoritario, un proyecto integrador, un proyecto que sirva para el conjunto de la comunidad. Y en ese sentido nos vamos a presentar a las elecciones. Después los ciudadanos van a decidir. Y con lo que decidan los ciudadanos actuaremos. Pero no vamos a plantear nada en estos momentos que no vayan a dibujar los ciudadanos. Nosotros tenemos un proyecto para toda la comunidad. ¿Hará usted lo que en 2004 hizo el que fuera después presidente del Gobierno de la Nación, el señor Zapatero? Es decir, formar un gobierno en la sombra. Por cierto, don José Luis lo presentó en este mismo foro. ¿Quién estaría, por lo menos díganos el perfil, en ese gobierno en la sombra? Yo estoy dispuesto a presentarlo como el presidente Zapatero
cuando corresponda, pero no corresponde hoy. En cualquier caso, además, ya saben que yo me voy a presentar a unas primarias que la Ejecutiva Federal Luego hablaremos de las primarias. No, ya lo digo más que nada porque, claro, sería bastante pretencioso hacer un gobierno si no es ni presidente, ni candidato a presidente. Arturo Pascual, ¿qué le exigiría usted a Bankia, con sede central en Madrid, a la Caixa y al Sabadell, con sedes en Cataluña, que se han quedado con las entidades financieras de la Comunidad, Bancaja, Lacan y el Banco de Valencia? Les exijo compromiso, les exijo vocación territorial y les exijo proximidad con los empresarios. Creo que ha sido una gran desgracia para los valencianos. Yo, en ese aspecto, muchas veces cuando te reúnes con gente relacionada con el mundo financiero, dices, si ahora los bancos ya son todos internacionales, ¿qué tiene que ver donde sea la sede de...? Importa. Importa, de verdad. Importa y, por tanto, es una gran desgracia que hemos tenido que haya pasado lo que ha pasado con el sistema financiero. Y lo que ha pasado en el sistema financiero sí que quiero aprovechar para decirlo. Y es que en el año 95, cuando Joan Lerma dejó de ser presidente de la Generalitat, como he dicho antes, teníamos la tercera y la cuarta caja de España. Había rescatado además Bancaja al Banco de Valencia. Y estábamos con un sistema financiero fuerte. Eso en el año 95, que estábamos saliendo de una crisis. Y en ese momento, en el año 95, cuando hay un cambio de gobierno, lo primero que hace el nuevo presidente, el presidente Zaplana, lo primero que hace es cambiar la ley de cajas para partidizar las cajas. En la época anterior no se habían puesto políticos al cargo de la dirección de la caja. Y en otros sitios, como en Andalucía o en otros sitios, ha funcionado bien las cajas. Mire, Ibercaja es un modelo magnífico. Manuel Pizarro el presidente, Marcelino Iglesias el presidente, y ha funcionado bien. Aquí no funcionó bien por cuestiones de política partidaria del Partido Popular, no porque haya habido una politización general de las cajas. En este sentido, ha sido un desastre lo que ha pasado, pero ha sido un desastre inducido por un modelo económico que intervencionista y que quiso cambiar los equipos directivos, los cambió todo y finalmente pues, nos ha llevado al desastre que nos ha llevado. De hecho, ya saben ustedes que se rifó una presidencia de Bancaja a cambio de no ser presidente y planteando al señor Olivas de presidente de Bancaja. De un día a otro dejó de ser presidente y el día siguiente era presidente de Bancaja. Todo ese tipo de obscenidad con la que se ha actuado, pues ha traído este resultado. Pero eso tiene responsables políticos, ¿eh? Tiene responsables políticos con nombres y apellidos y eso es lo que me he referido, que esto de la impunidad también en términos políticos habría que replanteárselo. Julia. Por lo demás, yo lo que le exijo a Bankia es que el que sea un banco ahora nacionalizado no puede ser que toda la célula de poder real esté situada en Madrid. Creo que una parte importante debería estar en Valencia. Julia Llamas le pregunta qué pronóstico hace usted del proceso independentista en Cataluña. El día 16 de este mes, el presidente Mas tiene anunciado dar una vuelta de tuerca más, sirva la redundancia. ¿Cree que es inevitable el pulso al Estado, la convocatoria de un referéndum? ¿Qué impacto está teniendo y puede tener este proceso en la Comunidad Valenciana? Bueno, por supuesto, comparto la preocupación de todos respecto a esta situación. Yo creo, en primer lugar, y quiero manifestar mi apoyo, y no solo mi apoyo, sino mi agradecimiento a la actitud que está teniendo el Partido Socialista Obrero Español y Alfredo Pérez Rubalcaba, y la actitud también de Pere Navarro, que están visibilizando claramente que hay una opción, un espacio entre el choque de trenes que se está produciendo, que hay una tercera vía real, que hay una posibilidad real para incorporar definitivamente a Cataluña a España con una buena situación de armonía. Eso es fundamental y, mire, yo creo que es un proceso que parte de algunas cosas, como todas estas cosas, que hay razones objetivas que finalmente acaban evolucionando de una manera absurda
como estamos en este momento. Para la Comunidad Valenciana es muy importante que las cosas salgan bien y por eso nosotros lo que queremos es servir de puente entre Cataluña y España, si se me permite, no de espacio de confrontación. Quienes ven la relación Cataluña-Comunidad Valenciana como una, digamos, un choque, nosotros lo vemos con lo contrario, lo vemos como una posibilidad de unir a Cataluña con España. Estamos en contra de la fronterización que se plantea, por una parte y por otra, por gente de distintos lugares de pensamiento que en un momento determinado lo que están es utilizando este fenómeno para la confrontación y para su rédito electoral. Nosotros, desde luego, no vamos a jugar a eso, nosotros jugamos a intentar abrir espacios de diálogo y de colaboración y es evidente que no es razonable lo que está planteando Mas está llevando a su comunidad autónoma y a Cataluña a una situación muy difícil, pero más que tirar leña al fuego, más que jugar a crispar, lo que está haciendo el Partido Socialista Obrero Español, que creo que es muy positivo, es intentar, desde el mantenimiento clarísimo de lo que es la voluntad inequívoca de la unidad de España, mantener también una posición de intentar buscar razones, argumentos y potencias para vivir juntos. Los que queremos vivir juntos tenemos que hacer algo para vivir juntos. Otra cosa es que, desde luego, por vivir juntos no vamos a renunciar a lo fundamental. Hablemos de primarias, secretario general. Lázaro Barrachina dice: el día 16 de enero la ejecutiva del PSOE fijará el calendario de primarias. ¿Cuándo cree que deberían celebrarse? ¿Antes o después de las vacaciones del verano? ¿Antes o después de las europeas? También Luis Ángel Sanz, del Mundo, se refiere a este tema. Dice: en el Congreso del PSOE andaluz hubo muchos llamamientos al relevo generacional. ¿Cree que 2014 debe ser el año del relevo en el liderazgo del PSOE? ¿Considera que la actual generación de dirigentes puede ser un tapón para la siguiente, como dijo José Antonio Griñán? Y también le pregunta Julio Aragón sobre qué hay de lo suyo, es decir, cuándo convocarán elecciones primarias en el Partido Socialista Valenciano. Usted ya ha dicho que se presentará. ¿Qué otros cree que lo harán, además del crítico Toni Gaspar, alcalde de Faura? Bueno, empecemos por lo general, ¿no? Respecto a las primarias en España, yo creo, primero, fundamental poner en valor, no me gusta eso, pero hay que decirlo, que existan primarias abiertas para elección de candidato o candidata a presidente del Gobierno. Porque, claro, al final el debate parece sobre el calendario y lo fundamental que ha hecho el Partido Socialista es asumir esta cuestión, para abrir la democracia, lo que estábamos diciendo antes, para intentar de verdad abrir campo, autopistas, para que circule más ciudadanos en la política. En ese sentido, yo siempre he pensado, y lo he reiterado, que las primarias deben hacerse lo más cercanas, o lo más razonablemente cercanas, a las elecciones. ¿Por qué? Porque así se hace en los países que han hecho primarias. Es que nosotros copiamos el sistema, en cierta medida, de lo que es Estados Unidos, donde nacieron las primarias, incluso de los países europeos donde se han hecho primarias, se hacen en un tiempo razonable, porque forman parte de la campaña electoral. A mi parecer, las primarias deben ser un elemento de reactivación de la política. Si es para reñir entre nosotros, no sirve para nada, porque eso va a ser un espectáculo mediático magnífico, pero no va a servir para nada, ¿no? Por tanto, ¿cuándo deben ser? Pues en función del interés general del país y del interés del partido. Ahora, vamos, yo creo que es evidente que hay un reto electoral fundamental para España, que son las elecciones europeas, y ese debe ser lo prioritario, lo fundamental, porque ahí nos jugamos en ese envite mucho, no como partido, sino como país. Porque si Europa no cambia, va a ser muy difícil cambiar las políticas en España. Por tanto, creo que en eso es lo que tenemos que trabajar fundamentalmente. Desde luego, mi opinión, en términos generales, es la que digo. Ahora, el Comité Federal, pues si finalmente se hace en este año, pues yo creo que lo razonable es no hacer permanentemente un debate sobre la fecha que, para mí, sinceramente, es que no es lo fundamental. Yo he dicho el criterio general que yo tengo, que creo que es el razonable. Pero, aparte de eso, pues nada más, ¿no? Por otra parte... ¿Tiene usted decidido, perdone que lo interrumpa, sí. decidido a quién votar en las primarias del PSOE? Hombre, si no hay ni candidatos.
Solo faltaría eso. Eso sería tener una bola aquí. No tengo ni la más remota idea de quién se va a presentar a esas primarias. Por tanto... No me diga eso. No, se lo digo. Se lo digo. Mire, esto de la política no es un tuit y tampoco es, digamos, un ejercicio permanente de nominalismo, ¿eh? Yo entiendo la política de otra manera. Creo que en estos momentos lo que corresponde es lo que se ha hecho, hacer un buen proyecto de partido para el país, y ahora, bueno, pues ya habrá un momento. Ahora, en este momento, lo que toca fundamentalmente, lo que tenemos que trabajar fundamentalmente es por el tema europeo. Y en mi caso, yo lo que tengo que trabajar sobre todo es por levantar la alternativa en la Comunidad Valenciana. Es mi obligación. Y en ese sentido, enlazando con la siguiente cuestión, es evidente que nosotros, si hemos pedido el adelanto electoral, si creemos que lo mejor para la Comunidad Valenciana es el adelanto electoral, pues tiene lógica que nosotros tengamos elegido el candidato o candidata para poder competir en un escenario que sería el razonable para la Comunidad Valenciana, que es que hubiera elecciones junto con las europeas. No hay más gasto y habría una situación de desatasco a lo que estamos viviendo. Respecto a quién se va a presentar, bueno, me voy a presentar yo, solo faltaría que además tuviera que hablar por los demás. Bueno, vamos a terminar con uno de los temas que en las últimas semanas ha configurado la actualidad en la Comunidad Valenciana. Virginia Mayoral, de Informativos Telecinco, y Thais Muñoz, de La Sexta, coinciden en preguntarle qué le parece que las protestas de los trabajadores de la radiotelevisión valenciana dificulten los movimientos del presidente valenciano, es decir, esos escraches de los trabajadores de Canal Nou al presidente Fabra. Enrique Riezu, de Europa Press Televisión, volvería a contratar a todos los trabajadores afectados por el cierre de Canal Nou si gobernase en la Comunidad Valenciana. Hay otra pregunta por aquí, dice, cuando el presidente Fabra dice que cerrado Canal Nou habrá alguna televisión española que dé información en valenciano, ¿cree usted que el presidente está pensando en llegar a un convenio con Televisión Española, la pública estatal, darle dinero, cederle las instalaciones de Burjasot y que se haga cargo de una programación para la comunidad? Bueno, respecto a los denominados scratches, ayer, cuando agredieron a la periodista de Telecinco, no estaba haciendo ningún scratch. Estaba preguntándole al presidente y la agredieron. Yo creo que en estos momentos hay una cierta pérdida de papeles por parte del presidente de la Generalitat. Yo creo que hay que ir a un espacio de serenidad. No podemos continuar en esta situación. Pero, claro, el problema que hay es que el presidente ha generado mucha división entre los valencianos. Ha generado mucho enfrentamiento entre los valencianos. Ha estado situando a unos valencianos en un lado y a otros en el otro. Y eso, todo lo que significa esa pedagogía del enfrentamiento que ha hecho el señor Fabra, ahora se le vuelve en contra. Pero, desde luego, a mí me gustaría que ahora que están tan alterados en esta cuestión, pues que asumieran con tranquilidad lo que son protestas que los trabajadores que se sienten estafados por este gobierno pues puedan hacer, siempre que lo hagan, y lo están haciendo, a mi parecer, de una manera absolutamente no violenta. De todas maneras, este Partido Popular, que ahora se rasga las vestiduras, pues veo ahora aquí a la presidenta de Andalucía que, debiéndole muchísimo menos dinero a los ayuntamientos que nos deben a los ayuntamientos valencianos, le montaron la de Dios y hasta le pegaron en el coche. Bueno, tampoco se pongan ahora tan exquisitos, no se me pongan ahora tan exquisitos, porque cuando va de otra manera, desde la propia Diputación de Almería, creo que, o de Málaga, perdón, de Málaga, se propició este tipo de cuestión. Yo no estoy de acuerdo, bajo ningún concepto, en que haya ningún tipo de violencia. Estoy contra la violencia por definición, no me gusta, me pone de los nervios, pero en cualquier caso, quien ha sembrado esta situación es desde luego el señor Fabra. Y yo creo que ahora lo que debería hacer es dialogar. ¿Por qué nunca se ha sentado con los trabajadores de la Radiotelevisión Pública Valenciana? ¿Por qué nunca se ha sentado? ¿Por qué nunca ha hablado con ellos? ¿Por qué no ha atendido sus razones? Oiga, ¿sabe cómo se produce este cierre? Este cierre se produce porque hay una sentencia del juzgado en el que dice que no se ha querido negociar y, por tanto, es el ERE nulo. ¿Qué es lo que dice la sentencia? Oiga, no ha negociado, negocie. ¿Es eso tan difícil, es negociar?
Y además, desde el autoritarismo dice, ah, sí, ¿habéis ido al juzgado? ¿Os han dado la razón? Pues cierro la tele. Bueno, es una cosa, de verdad, de un autoritarismo de otros tiempos. No tiene ningún tipo de sentido. Ahora bien, que Canal Nou tiene un problema de carácter económico, que Canal Nou estaba sobredimensionada en algunos aspectos, efectivamente, que Canal Nou estaba fatalmente gestionada, por supuesto, si nosotros lo hemos denunciado durante muchos años, que además era un nido de manipulación, por supuesto, claro que sí. Ahora bien, eso no significa que el instrumento no sea fundamental. Nosotros, si queremos mantener el valenciano, necesitamos una radiotelevisión pública en valenciano. Y oiga, yo quiero que se mantenga el valenciano. El valenciano es nuestra lengua, es mi lengua materna, es la lengua de muchos de nosotros. Por tanto, yo quiero que se mantenga. Tenemos una oferta de 20 o 25 canales en castellano, pues no está mal que tengamos una en valenciano, es fundamental. Y se puede hacer con un modelo de gestión mucho más barato, por supuesto, bien gestionado, de una manera plural, que además sea de calidad. Se puede hacer. Es que, claro, yo no sé, ustedes saben que tenía 1.300 millones de euros de deuda frente a menos de 100 de la Junta del Canal Sur, por ejemplo. Claro, es que eso es tremendo, ¿no? Ha sido una mala gestión y ha formado parte de esa nefasta gestión que ha hecho el Partido Popular de lo público. Pero eso no quiere decir que haya que eliminarlo, todo lo contrario. Y en ese sentido, desde luego, nosotros vamos a proponer un modelo sostenible, riguroso, un modelo que las arcas maltrechas de la Comunidad Valenciana podrán pagar. Pero es que aquí el debate no es pan o cultura. No, nosotros queremos pan y cultura. No se trata de definir que hay unos servicios públicos que son de primera y otros que no. No, es que la comunicación y la cultura también es una gran prioridad. Y en ese sentido, ya le digo, nosotros desde luego no vamos a hacer un plan serio. Lo que se debería hacer es volver a negociar un ERE, negociarlo adecuadamente. Los sindicatos están de acuerdo, había posibilidades de prejubilaciones, había posibilidades también de negociar salidas. De hecho, en Televisión Española se hizo, el gobierno anterior lo hizo, y se hizo bien. Los sindicatos estaban de acuerdo en participar, pero no se ha querido. No se ha querido, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de este cierre abrupto de la televisión valenciana? Más pronto que tarde lo sabremos, pero desde luego hay algo más. Y por lo que se refiere a qué se va a hacer ahora, es que no había plan, no había ni plan A, ni plan B, ni plan C. Ya ven aquella noche en la que entraba un señor que después ha acabado siendo un héroe, Paco Telefunken, porque al final era todo un desastre, era todo esperpéntico. Realmente fue un episodio que nos sitúa otra vez en los programas de humor. Y no estamos para humor, es que estamos ya con falta de sentido del humor. Y los valencianos nos hemos caracterizado toda la vida por reírnos de nosotros mismos. Y vamos a continuar haciéndolo, pero que sea un poquito menos, ¿no? Y por lo demás vamos a hacer un buen proyecto de televisión valenciana. Y lo que sí que digo es que cuando haya elecciones, cuando haya un cambio de gobierno, volverá a haber una radiotelevisión pública valenciana de calidad. En nombre de Asisa, ABT y Red Eléctrica, nuestros patrocinadores y en el nuestro propio de Nueva Economía Fórum, le agradezco muy sinceramente su intervención esta mañana en el Fórum Europa. Gracias por su participación también al señor Rubalcaba. Quiero resaltar la presencia con nosotros. Siempre nos alegra verles, querido presidente, querida presidenta. Ya saben que tienen ustedes esta puerta y estas puertas, porque estamos en otras ciudades, abiertas para ustedes. Muchas gracias a todos por su asistencia.